¿Cómo están mis amigos y amigas? Bienvenidos al canal de YouTube La Voz del Desierto, acá por Antonio Pizarro. Bueno, y la verdad que esta semana cumplimos un año, ¿qué les parece? Con la ayuda del Señor cumplimos un año en el canal, así que estamos de cumpleaños. Mientras el Señor nos dé salud, nos dé voz, nos dé mente, ¿cierto? Nos dé tema, vamos a ir compartiendo con ustedes la palabra de Dios. El tema de hoy día se llama el primer santuario, acá en la tierra. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, Dios le manda hacer un santuario terrenal, que con la muerte del Señor Jesucristo, este santuario ya no como que caducó y comenzó en función el santuario celestial. Pero para poder entender el santuario celestial y la obra del Señor Jesucristo que está haciendo allá, la importancia, porque el ministerio del Señor Jesucristo estaba dividido en dos fases: la crucifixión del Señor Jesucristo y la intercesión en el santuario celestial en los cielos. Así que hoy día vamos a estudiar el terrenal y posteriormente en el otro tema el celestial. Éxodo 25, versículo 8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Esto es lo que el Señor quería. Quería Dios que le hicieran un santuario. El santuario es el que es conocido como el tabernáculo de reunión. Así se llamaba este santuario. Y vamos a ver nosotros cómo estaba hecho. Las partes que tenía, porque este santuario tenía tres partes. Si nosotros acá tenemos un dibujito que le puede ayudar. Este santuario tenía el patio. Después el santuario en sí, la tienda estaba dividida en el lugar que se le llama el lugar santo y el lugar santísimo. De ahí vamos a ver qué cosas habían ahí y qué significaba cada cosa. Estas cosas el Señor no las hizo simplemente por hacerlas. Y acá en Hebreos capítulo 9 aparece este santuario en el primer pacto, porque nosotros hoy día estamos en un segundo pacto, el de gran importancia, ¿ya? Hebreos 9, versículo 1 dice: ahora bien, aún en el primer pacto que Dios hace con Israel, tenía ordenanza de culto, es decir, que tenía aspectos rituales, cosas que el Señor le dio para que ellos le adoraran ahí, y un santuario terrenal. Esto es lo que nos interesa hoy día, el santuario terrenal. Porque el tabernáculo, también este santuario se llamaba tabernáculo, estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Si acá nosotros vemos el santuario, que está descubierto, acá en el primer lugar, que sería a la izquierda de ustedes, o a la izquierda mía, a la derecha de ustedes, se le llamaba el lugar santo. Y ahí oficiaban los sacerdotes, los levitas. ¿Y qué es lo que había en ese lugar? En ese lugar había un candelero con 7 brazos, un candelero recubierto con oro con 7 brazos. Estaba la mesa de los panes de la proposición. Y además de eso, había delante de una tela de la cortina se encontraba el altar de incienso. Es decir, que habían 3 cositas ahí en el lugar santo: el pan de la proposición, que eran 12 panes, un candelero que alumbraba el lugar santo, y estaba el altar donde se quemaba incienso, ¿ya? Eso es lo que estaba frente al velo. Y el versículo 3 dice: tras el segundo velo, es decir, al lugar que se le llama el lugar santísimo, dice San Pablo, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. ¿Por qué se le llamaba ahí el lugar santísimo? Porque de ahí cuando el sacerdote Aarón iba a preguntarle a Dios, vamos a la guerra, hay que tomar decisiones, ahí hay que recordar que cuando los israelitas iban por el desierto, una columna de fuego, y de noche una columna de fuego, y de día una nube, era la presencia de Dios que se manifestaba así. Una vez que se hizo el tabernáculo, esta santa chequina, esta santa presencia de Dios, bajó y se depositó ahí en el lugar santísimo. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. Y por eso se le llama
el lugar santísimo. Versículo 4 dice, el cual tenía un incenciario de oro. Él tenía un incenciario de oro pequeño que estaba ahí adentro, ¿ya? Dice, el arca del pacto, cubierta de oro por dos partes. La que estaba, dice, era una urna de oro que contenía el maná. Ahora vamos a explicar un poquito. En el lugar santísimo había un incensario pequeñito, estaba este mueble que se llama el arca del pacto, que contenía el maná en un receptáculo como en una fuente, tenía la vara de Aarón que había reverdecido y las tablas del pacto. Es decir, estaban los 10 mandamientos o las tablas del pacto, estaban ahí en el lugar santísimo. Además estaba el patio. Si ustedes ven acá, en el patio, a la entrada del santuario, se encontraba el altar de los sacrificios y se encontraba una fuente de agua donde los sacerdotes se lavaban para oficiar el lugar santo al lugar santísimo. Versículo 5 dice, y sobre ella los querubines, es decir, sobre el arca del pacto, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto, ¿ya? Dice, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Es decir, que no era el tema principal de Pablo acerca de eso. Ahora nosotros podríamos preguntar, hermano, ¿qué significa todo esto? Yo le digo que esto está acá, lo que está hablando San Pablo acerca del santuario, porque el Señor Jesucristo comenzó ahora a administrar el real, el que está en los cielos. Pero este acá representa el camino al cielo. Cuando una persona quería reconciliarse con Dios, lo primero que él se encontraba era con el altar de los sacrificios. Si nosotros queremos llegar a la eternidad, a la vida eterna, en el reino de Dios, lo primero que tenemos que encontrarlo es con el altar de sacrificio, es decir, con la cruz del Señor Jesucristo, con su crucifixión. Jesucristo vino a este mundo para dar la vida por nosotros. Es decir, que nosotros lo primero que tenemos que hacer en este plan de salvación es encontrarnos con el Señor Jesucristo de la cruz. Como hemos dicho yo, hay muchas religiones. No solamente tenemos que tener contacto con la religión, tenemos que tener contacto acá con el altar de sacrificio, con la crucifixión del Señor Jesucristo. Después que estudiamos la palabra del Señor, conocemos su evangelio, este libro santo, después vamos a tomar la segunda decisión, que está después acá en el santuario, que era la fuente de agua. Ahí es lo que estamos hablando nosotros de el bautismo. En el bautismo aparece algo muy maravilloso. Cuando una persona se bautiza, es un requisito para entrar al reino de Dios. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si tú no naces del agua y del espíritu, tú no puedes entrar al reino de Dios. Así que es muy importante el bautismo. Si nosotros vamos a ver acá, en Hechos de Apóstoles, vamos a ver la razón por qué una persona se debe bautizar. En Hechos 2 y versículo 38 dice claramente por qué el bautismo, ¿ya? Dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando una persona se bautiza, como el bautismo que hizo el Señor Jesucristo, cuando él tenía como 30 años de edad, fue al Jordán y Juan el Bautista lo bautizó. Eso lo hizo el Señor Jesucristo para darnos el ejemplo que es importante que las personas que tienen una conciencia, que tienen una edad adecuada, que tomen conciencia realmente de lo que están haciendo, porque la Escritura dice que es para arrepentimiento de los pecados. Y recibiremos el don del Espíritu Santo de Dios. Después el segundo lugar que está ahí, que yo como le decía, únicamente ahí entraban los sacerdotes en el lugar santo, ahí aparecen las tres cosas que tenemos que hacer nosotros para poder entrar al reino de Dios. ¿Qué es lo que significa la lámpara? La lámpara ahí que tiene 7 brazos. Eso significa que tenemos que alumbrarnos con el Espíritu Santo de Dios. En la Biblia, el aceite, las lámparas entonces, el combustible era el aceite de oliva. Entonces este aceite de oliva hacía que la luz de Dios brillara en nuestra vida. Algo muy importante, que la luz de Dios es muy importante. Hablando de la luz de Dios, es el conocimiento, es su mensaje, es su palabra. Después estaban los panes de la proposición.
Los panes de la proposición representan la palabra de Dios. Nosotros todos los días, aunque sean 15 minutos, todos los días puedes tener comunión con la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Después estaba el altar de incienso. La Escritura dice que el incienso representa las oraciones de los santos, es decir, representa la oración de aquellas personas que han conocido a Dios y de alguna manera nos apartamos de lo que es malo en este mundo. Así que, haciendo un pequeño resumen, nosotros para entrar al reino de Dios, como está ilustrado acá en este santuario terrenal, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador, tenemos que bautizarnos, como dice la palabra de Dios. Hay algunos grupos que no le dan ninguna importancia al bautismo en agua. Pero el Señor Jesucristo dijo, vayan por lo tanto, hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Por eso el bautismo es muy importante. Después que nos hemos bautizado, tenemos que entrar a este tabernáculo de ahora de manera espiritual, que es alimentarnos de su palabra, orar y iluminarnos con su Espíritu Santo de Dios. Y así un día, ¿cierto?, tendremos de manera literal, porque San Pablo dice que ahora se dejó el acceso, ¿cierto?, libre para que nosotros entremos al cielo, en cuanto a orarle directamente a Dios, tenemos ese privilegio, pero acá algo bien importante. ¿Qué es lo que se encontraba ahí adentro? En el lugar santísimo, en el lugar que se encuentra acá, en la otra parte del santuario, estaba el arca. ¿Y saben qué? El arca era algo bien interesante. Estaba el maná escondido, ¿cierto? El maná también representa a Jesucristo, porque Jesús dijo, yo soy el maná o el pan que descendí del cielo, la vara de Aarón. Cuando hubo un tiempo que la autoridad de Aarón se puso en tela de juicio, otros querían tomar el liderazgo, fue la vara de Aarón la que reverdeció. Así que significa, ¿cierto?, la autoridad que el Señor le da. La autoridad no viene de los hombres, ¿ya? La autoridad viene de Dios. Y cuando Dios ha escogido hombres en esta tierra, los ha escogido hombres normales, hombres humildes. Los apóstoles eran pescadores. Eran hombres comunes y corrientes. Juan el Bautista también estaba vestido de cuero era cuero de camello, estaba ahí. La autoridad venía de Dios. Por eso en una ocasión el Señor Jesucristo le preguntó a los fariseos y a los escribas, ¿de quién es la autoridad de Juan el Bautista? ¿De los hombres o de Dios? No había duda de que había sido parte de Dios. Así que la vara de Aarón representa la autoridad que da el Señor para oficiar las cosas de Dios. Y ahí se encontraban los mandamientos. Ahí se encontraban, ¿cierto?, los mandamientos de Dios en el lugar santísimo. Muy bien, pues mis queridos amigos y amigos, espero que es cierto que le haya gustado un poquito un viaje por el santuario terrenal, porque el próximo tema vamos a estudiar la importancia del día de la expiación y el santuario celestial que inauguró el Señor Jesucristo cuando ascendió a los cielos. Bueno, mi deseo que este año, ¿cierto?, nuevamente de un nuevo año en el canal, ¿cierto?, sea de gran bendición para ustedes y que sigamos compartiéndonos así, ¿ya?, de una manera espiritual, que tengamos comunión con su palabra. Que el Señor los bendiga y vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por las personas que nos visitan, escuchan estos temas, compartimos con ellos, que tú los bendigas altamente, tú le des, Señor, esa lámpara espiritual que es tu palabra, para que tú le puedas iluminar su mente y su corazón, se den cuenta que la palabra de Dios es coherente, es lógica y clara, Señor, como está en tu palabra, Señor. Te pido que tú los bendigas en un mundo donde hay muchos problemas, tantas cosas que se escuchan, pero no hay que podamos tener paz en nuestro corazón y tú le puedas proveer a los hermanos las cosas que ellos necesitan para cada día, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.